Ser podcast. Tras la fiesta del cine y con las primeras nominaciones de los Forqué, la cartelera se llena de distopías, sátiras y ciencia ficción. Yorgos Lanthimos vuelve a colaborar con Emma Stone en Bugonia, una fallida comedia negra sobre el capitalismo y los conspiranoicos. Hay también nueva película de Bruno Dumont, otra entrega de Predator y mucho cine español salido de la Seminci. David Trueba adapta por vez primera una de sus novelas en Siempre es invierno y Fernando Franco escarba en lo más oscuro de la familia en Subsuelo. En televisión recibimos a Javier Cámara y Diego San José con su nueva serie Yakarta. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. La Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, dará 1,5 millones de euros para el rodaje de una película. Esto es una muy buena noticia, que un partido que se ha dedicado a impulsar y a no corregir los bulos sobre las subvenciones al cine español, que ha tenido entre sus filas a muchos y muchas que se han metido con los cineastas, que ahora apoye el cine y los rodajes, pues es bueno. Ojalá marque un antes y un después y ni la derecha ni sus socios vuelvan a llamar a un trabajador del audiovisual subvencionado o señorito, porque volveremos a repetirlo las veces que haga falta, no se subvencionan a las personas, ni a los creadores ni a los artistas, sino a los proyectos. Son ayudas a la producción de películas y se dan mediante un sistema de puntos, es decir, criterios objetivos, que además son públicos en la ley del cine y en cada convocatoria del BOE. Todo lo contrario que esta decisión de la presidenta madrileña, que sí se ha hecho a dedo, completamente legal y transparente, pero no ha pasado por ese sistema de puntos. Seguro que esto, como decimos, es una buena noticia y que va a cambiar la mentalidad de muchas y muchos sobre el cine español y la cultura. No nos alegramos tanto quizá los que vivimos en Madrid, porque la ciudad pues quizá no necesite más promoción y ese dinero se podría invertir en el área de cultura para artistas emergentes, por ejemplo, que también ponen en el mapa Madrid con su trabajo y su talento. Y tampoco nos alegramos quienes entendemos que la obra de Woody Allen es impecable, pero que sobre su persona pues pesa una acusación gravísima por parte de su hija adoptiva, y quizá eso tendría que haberse tenido en cuenta en este momento. It's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With their arms out like an angel through the car sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Cause I'm big boys and boys. Shoot another shot. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Cine en la Ser, semana de la fiesta del cine, con películas españolas liderando la taquilla. José Manuel Romero, Elio Castro. José, pensé que ibas a poner a Rosalía y vamos a levitar, pero me gusta este inicio. Estoy todavía esperando a La la publicación oficial del disco para utilizar. Entonces, bueno, pensad que de aquí a Navidad solo vamos a escuchar Reliquia, La Perla, efectivamente. Qué legalista te has vuelto ya. Yo intento serlo. Intenta serlo. Nuestro trabajo tiene mucho de apagar fuegos. Sí, exactamente. Bueno, decíamos fiesta del cine, que no ha ido todo lo bien que esperábamos, en un momento donde sí va la gente al cine, pero no masivamente, estamos ahí, y en una semana en la que también hemos conocido las primeras nominaciones de esta temporada de premios del cine español, los Forqué, los premios de los productores, que ya han empezado a dar pistas un poco por dónde van a ir las cosas. Sorda, la ópera prima de Eva Libertad, es la más nominada con 4 nominaciones. Son unos premios que no tienen tantas categorías como los Goya, pero ahí ha colocado a sus actores y se ha colocado como mejor película junto a Los Domingos, junto a Maspalomas y junto a Sirat. ¿Cómo lo veis? Pues me ha sorprendido un poco lo de Sorda. No por la calidad de la película, sino porque fue la primera que se estrenó cronológicamente en el año, triunfó en el Festival de Málaga, y siempre parece que esas películas que se estrenan en marzo, en abril, se olvidan un poco cuando llega la temporada de premios. Sin embargo, bueno, también había estado en las nominaciones, vamos, en la lista previa de cara a los Oscars por parte de la Academia. O sea, que es una película que ha gustado muchísimo y que yo creo que va a estar también en las nominaciones a los Goya.
No me sorprende para nada los domingos, ni tampoco Más palomas, ni la elección de Sirat, que son tres de los títulos, los tres títulos más importantes, de los que más se ha hablado y que han acaparado los máximos premios este año hasta el momento, ¿no? O sea, Concha de Plata en San Sebastián. Y Oliver Lasse, que fuera, Oliver Lasse, está metiéndose en todo lo que sí, puede. sí. O sea, que a mí es maravilloso, no puedes decir nada de estas 4 películas que merecen estar ahí. Es verdad que es un año en el que hay tan buen cine, pues que me da mucha pena por Romería, que es una película que me parece también monumental para mi gusto y que no esté, ¿no? Pero bueno, es que hay películas muy buenas. Pienso en Los Tortuga, que quizá pues también se ha quedado olvidada desde mayo, marzo, ya no sé cuándo fue Málaga. Tengo borroso el pasado. Marzo, Málaga, mayo estreno de Los Tortuga. O otras películas que también, pues, no sé, Extraño Río, que quizá era mucho más indie, pero también es una muy buena película. No sé, es que este año había muchísimas películas. Hay mucho. A mí me sorprende aún más que las que has mencionado, que es verdad que son 4 películas y va a ser difícil elegir entre 4. Me sorprende unos premios como los de los productores, ¿no? Tan de industria también. Bueno, tenía curiosidad por El cautivo, por Los tigres y por Un fantasma en la batalla, que son de 3 directores con mucho peso en la industria, con también una gran producción detrás. Son películas caras, son apuestas ambiciosas de la industria española, y tenía curiosidad si una o 2 iban a entrar en esta terna de 4, ¿no? Por Más palomas o en lugar de Sorda en la categoría de mejor película, y no ha sido así. Los Forqué de alguna manera no es que marquen toda la temporada, pero sí que nos van dando algo de pistas sobre los gustos o lo que está gustando más. Claro, porque en Los Forqué, a diferencia de Los Feroz, muchísima gente de la que vota es académica, entonces claro, ahí la similitud es más fácil. Por ejemplo, el año pasado La Infiltrada y El 47, pues bueno, salieron de ahí, además de por la taquilla tan buena que empezaron a hacer en septiembre y octubre, salieron muy reforzadas de estos premios. Entonces sí que yo veo muy fuerte a Sorda, que ha mantenido todo el año, veo muy fuerte a Los Domingos, indudablemente en todas las categorías interpretativas, y luego lo que decía Elio, sí que es interesante Málaga, cómo ha perdurado, ¿no?, la memoria de muchos de los trabajos de Málaga, porque no solo son Sorda en la categoría de mejor película, sino que Mario Casas, por Muy lejos, de Gerard Homs, ha entrado en mejor actor. Ángela Cervantes, por La Furia, ha entrado en lugar de otras actrices como Susana Baitua, que podíamos darla por segura en esta categoría. Entonces sí que me parece interesante, ¿no?, cómo se está diversificando estos premios o los gustos, y bueno, que tenemos una temporada realmente emocionante, o que nos va a dar mucho que hablar, porque va a haber nominaciones, creo que muy dispares. Espero, porque ahí estará la gracia, que los Feroz nominen, o sea, seguramente muchas de estas películas puedan estar, porque son las películas del año, pero que haya otros títulos que den otro juego, y que luego los Goya pues también den voz a otras películas, porque es verdad que no todos los años podemos presumir de tener películas que puedan encajar en muchas categorías, y eso es muy positivo. Forqué, apuntaros la fecha, el sábado 13 apuntarosla mal, como yo lo estoy diciendo, de diciembre en Madrid. Los Feroz se anunciarán antes de fin de año, y los Goya, como todo va un poquito con retraso, pues ya veremos después de la Navidad. Y apuntar también Sirat, que la Sorli saldrá también en diciembre, y estaremos también muy pendientes. Y vamos ya a los estrenos que están en cines. Esta semana tenemos ciencia ficción y distopías. Vamos a empezar con Bugonia. Es lo nuevo de Yorgos Lanthimos, el director griego, que cada vez es menos griego, y que vuelve a trabajar con Emma Stone y Jesse Plemons en esta película, que es un remake de un film asiático, y que cuenta cómo 2 negacionistas secuestran a una empresaria farmacéutica porque creen que es una alienígena. Dialogar, por favor. No hables de diálogos. Esto no es muerte de un viajante. Bueno, ¿podemos hablar, por favor, o seguirás no hace haciendo falta que esto? hablemos, Vale. porque sé exactamente lo que vas a decir. Dirás que estoy metido en una especie de bucle de retroalimentación, autohipnótico inducido por internet y control de la información y normas y esas gilipolleces hegemónicas, pero esa es de hecho la retórica con la que te han instruido para contrarrestar la insurgencia humana. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it.
Pues ahí suena Green Day, que también suena en la película. El director hablaba en el Festival de Venecia de que en realidad esto no es una distopía porque todo lo que cuenta la película está ocurriendo de una manera similar en la sociedad actual. If anything, this film says this is happening now, and actually it became more relevant as time went by. This is happening now. Humanity is facing, a reckoning very soon. Like, people need to, Contaba Lancimos que todo lo que ve la película pues de alguna manera está pasando, que nos enfrentamos como toda la humanidad a esas disyuntivas que plantea sobre la verdad, sobre la mentira, sobre la manipulación, cómo proliferan todas esas mentiras y esas teorías de la conspiración, que es lo que está en el fondo de esta película, como reflexionaba Emma Stone. Everybody sort of deals with that now. There's a lot of self-reflection for everyone when social media or the way that you're kind of viewed outside of yourself. Y ella se lo llevaba a las redes sociales y a cómo somos una persona y cómo nos vemos a través de las redes sociales y cómo vemos al resto del mundo, ella siendo pues una actriz que ella no está presente, pero está presente contra su voluntad. Como decimos, Emma Stone y Jesse Plemons se enfrentan a acción, a peleas, a torturas, siempre con un fondo de humor y con cambios físicos. El actor se ha tenido que poner en forma, contaba, para este papel. Boy, I will say it's so easy to read a script. You're like, Teddy's running. Oh, okay. Yeah. But Teddy is running a lot. Y decía, bromeaba, ¿no? Con que en el guión ponía Teddy, su personaje tiene que correr, pero no sabía que corría tanto y la verdad es que está delgadísimo y está muy en forma para esta película. Y la actriz, lo vemos, quienes vayan a ver la película lo van a ver, se rapa el pelo en pleno metraje de la película. Was it easy for me to shave my hair? That's the easiest thing. You just take the razor. Y le preguntaban, ¿fue difícil cortarse el pelo? Y entonces ella, que tiene este tono juguetón muchas veces con las preguntas que le hace la prensa, dijo que sí fue difícil. Pues llegué ahí, me lo raparon y a otra cosa. Bueno, que y a las pelucas. Y a las pelucas que luego ha llevado y a esos looks que maravillosos que ha ido llevando con el pelo corto, que es una cosa que ya le vimos a Natalie Portman. Sí, bueno, y que está en la película, no puedo decir que guapísima porque está destrozadísima. Está destrozadísima, pero no sienta mal tampoco un pelo muy cortito, si se lleva bien, pues también. Mira María Guerra. Mira María Guerra, que va triunfando con el pelo corto. También amiga de Emma Stone. También muy amiga de Emma Stone. Tienen un pasado. Sí. Bueno, ¿qué tal no sé si este director se aleja cada vez más de lo que fue cuando le conocimos? Pues yo creo que sí, que algo queda todavía de las películas como Langosta, Canino, El sacrificio del ciervo sagrado, este director que llamó muchísimo la atención, sobre todo de la crítica cinematográfica, pues eso, más sesuda, ¿no? Más de Callers, que le podía adorar en un determinado momento. Yo creo que luego ya se hizo muy comercial con La favorita, Pobres criaturas, también era ese cine un poquillo más comercial, más asequible, más de Hollywood. No sé si cayó en el mainstream, pero bueno, se acercó y ahora yo creo que con esta película ha caído directamente en la chorrada, ¿no? Está bien. Me parece que... Como diría Nietzsche, primero como farsa, primero como tragedia, luego como chorrada, ¿no? Si era eso. Entonces, no, me parece que a mí no me ha gustado nada la película. Miraba a ojo plático, ¿no? Del tema y el desarrollo y la conclusión de la película, ¿no? Y entonces me acordaba viendo la película del coleccionista, la película de William Wyler. Se murió Terence Stamp, se murió hace poco la protagonista también. Y entonces yo recordaba pues que también hablaba de un secuestro y cómo se secuestraba a una mujer, lo que se disfrutó en esa película, lo mucho que daba que pensar esa película. Y en cambio esta es que yo la verdad no salía de mi asombro. ¿Cómo se puede hacer una cosa tan vacía, ¿no? Aparentemente con mucha pretensión intelectual, pero no dice absolutamente nada. No, totalmente. Y hay una cosa, que luego su discurso es impecable. Y él tiene claro lo que quiere contar, que sí que tiene relación con lo que ha contado en su cine, con esa preocupación por las relaciones familiares, sociales, ¿no? Con algo de tragedia griega. Aquí ya no hay nada de tragedia griega, que siempre su cine la tenía muy matizada. Y es verdad que se ha ido acercando al humor conforme se ha ido acercando a Hollywood, aunque Canino también tenía un humor a su manera.
Pero claro, es que a mí no me hacía ni gracia. Entonces, un punto de partida curioso, ¿no?, de secuestrar una farmacéutica que además es una malvada, ¿no? Pero claro, es complicado porque ¿dónde te posicionas? Y al final la película acaba siendo un retrato desastroso de todas las partes, sangriento, cruel con sus personajes, cruel con todo, y no acaba de ahondar en nada, ni en la difusión de las mentiras, ni en el uso capitalista de las farmacéuticas, que también tiene una crítica muy importante. Nada, o sea, no me parece, y sobre todo es que no me parece ni divertida. Entonces, creo que lo que mejor está, o sea, es una paradoja, porque conforme se acerca a Hollywood y usa más estrellas, su cine es peor, pero a la vez es lo mejor de la película, las estrellas, ¿no? Entonces es una pequeña paradoja, porque sin Emma Stone y Jesse Plemons no hablaríamos de esta película, ¿no? Y sin embargo, pues al acercarse a los códigos de Hollywood es cuando yo creo que él ha perdido toda identidad y toda noción de querer contar algo. Bueno, sí, en parte estoy de acuerdo, en parte no, porque por ejemplo creo que Pobres criaturas, ¿no? Que podría ser Pobres criaturas era otra cosa. A mí me gusta mucho. Este salto. Y pasaba por el filtro de película mainstream, pero era bastante heavy esta Bella Baxter, ¿no? Y Emma Stone estaba fantástica, y casi que prefiero esa época barroca en lo visual, en lo estético, de que hace La Favorita y Pobres criaturas, a esta época quizá un poco más depurada en lo visual, que han sido Kind of Kindness y esta película, ¿no? Y Bugonia, que a mí me parecen las dos absolutamente fallidas. Esta es que me parece espantosa, me parece como que debería durar 10 minutos, es un corto, porque no hay reflexión, es una peli aburrida, no es divertida, es vaga. Nunca creí que iba a decir de una peli que es vaga, pero es que se cree más inteligente de lo que es, no lleva una reflexión profunda. Tengo la impresión de que es que ¿por qué ha hecho esta película? Yo todo el rato me estaba preguntando ¿por qué están en esta película? ¿Qué le ha interesado de esta película? Yo creo que hay muchas cosas que le pueden interesar. El sí. problema es que una vez te metes en en ir despojándolo todo de sentido, ya no parece que claro, no importe, pero como dices tú. Eso de sentido, ni la tortura, ni la violencia, no me lleva a nada. Y además luego lo único que me ha interesado mínimamente es el uso del lenguaje en la película, que creo que está bien en este juego de manipulación que tienen los personajes de Emma Stone y Jesse Plemons, ¿no? A la hora de ella decir si es una alien, no es una alien y tal, y creo que utiliza el lenguaje de una manera en lo que se puede desentrañar si están jugando, si están diciendo la verdad y la mentira. Y lo otro único que me ha interesado es cómo este año hemos visto que creo que sí que hay una corriente o una tendencia en Hollywood que podríamos decir que es Eddington de Ari Aster, esta película Bugonia y Una batalla tras otra, cada una muy diferentes y en diferentes circunstancias y puntos de vista, que sí que pues hay una preocupación, ¿no? Por el estado, por el vacío, por Estados Unidos, por lo difícil que es descifrar qué es verdad, qué es mentira, en qué mundo vivimos, el ultracapitalismo, los grandes poderes dominándonos, y eso es lo único interesante como tendencia que me puede interesar de esta película. No, solamente apuntar que el desarrollo de la película da pie para que muchos conspiranoicos digan, ¿sí? ¿Veis cómo tenemos razón? Sí, es que no está bien atado. Claro. Y que Emma Stone, que a mí me hace mucha gracia que una actriz con esos ojos saltones sea un extraterrestre, o pueda ser un extraterrestre. Y ni siquiera eso es sorprendente, ni al final. Bueno, un estreno más sobre ciencia ficción, Predator, Badlands, una nueva historia sobre estos personajes creados por Jim y John Thomas, sobre un joven Predator marginado en busca de adversario. Elle Fanning y Dimitrios Kolomandani son los protagonistas. Bienvenido al planeta más peligroso del universo. Y sobre ciencia ficción, o más bien sobre parodiar la ciencia ficción americana, trata Imperio. Es lo nuevo del irreverente director francés Bruno Dumont, que crea su propia versión de Star Wars, pero en un pueblo al norte de Francia, con pescadores y lugareños reales y también actores franceses. Ahí nace un bebé especial que es el único capaz de desatar la guerra entre extraterrestres, entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Sire, vous voici enfin parmi nous. Ne tardons pas. Y la verdad es que es divertidísimo ver a los señores franceses que podrían haber salido de Petit Cancan creyéndose que son Darth Vader y la princesa Leia en medio de esa Francia vaciada, tremendo. O sea, bueno, Bruno Dumont en estado puro, muy recomendable también. Y llega a los cines Rush, Dos forajidos. Es la película en cuyo rodaje el actor Alec Baldwin disparó accidentalmente un arma y mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins. Finalmente la película llega a los cines. Es un western dirigido por Joel Souza. La ley no existe en el mundo. Si alguien no la impone, si perdemos de vista eso, nos quedamos sin nada.
Y la verdad es que es difícil promocionar esta película o hablar de esta película después de lo que pasó, porque eso lo marca todo. Intentar hacerlo sin el morbo detrás. Sí, bueno, es un western yo creo que muy convencional, que intenta parecerse o imitar, por ejemplo, a películas de Clint Eastwood como El jinete pálido o Sin perdón. De hecho, sale Frances Fisher, habitual en las películas durante una época, expareja también de Clint Eastwood, en Sin perdón, ¿no? Por ejemplo, salía. Y entonces, bueno, no deja de ser eso, un western convencional. Lo que me pareció más curioso es cómo lo que se cuenta en la película y lo que trágicamente sucedió tienen puntos en común, porque todo lo que desencadena la trama es una muerte accidental por parte de un chaval, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues se va desarrollando pues una historia entre un abuelo y su nieto que tienen que huir, ¿no? Pero vamos, ya te digo que como película se ve, pero no deja de ser un western convencional. Pues vamos con el cine español. Hay 3 estrenos que queremos recomendar esta semana. Vamos a empezar con Siempre es invierno, donde David Trueba se adapta a sí mismo, es decir, adapta su novela Bleach al cine, y lo hace con la ayuda de David Verdaguer y Amaya Salamanca, que son los protagonistas de esta historia sobre fracasos, amor, desamor y el tiempo. Quería hacer las cosas bien, de verdad, no quería hacerte daño. Un cantante. Es que nadie puede estar con un cantante. Un cantante está bien para ir a un concierto, disfrutas y luego te vuelves a tu casa con una persona normal. Pues al menos hace lo que le gusta en la vida. Pero bueno, yo también hago lo que me gusta. El problema es que no puedo vivir de ello. Era una cosa que pensé que nunca haría, adaptar una novela mía, porque precisamente había luchado mucho para que la parte, digamos, de literaria de mi carrera no interfiriera con la cinematográfica, que fueran como muy autónomas. Me di cuenta de la dificultad que tiene para ti mismo trasladar tu novela, ¿no? Y sobre todo, había cambiado un poco en mi modo de ver. Estaba yo más cerca del personaje femenino ya, que es una mujer mayor, como más atemperada, más reflexiva, que del personaje protagonista, ¿no? Que está más perdido y más enérgico, más vitalista y que de cuando lo escribí. Entonces, claro, eso también es interesante, vas un poco revisando tu propio material. Esta peli es como visitar un trocito del cerebro de David, porque yo creo que mi personaje, porque yo creo que si lo dijera él no estaría de acuerdo del todo, pero yo creo que es muy Trueba, tiene una cosa es un personaje muy mental, pero también tiene un sentido del humor soterrado todo el rato. De loser, pero no. Pero en realidad no tanto. Hay una cosa ahí. Yo creo que es bastante David. Tenemos que irnos ya. Yo me voy a quedar. ¿Dónde está Marta? Se fue. Oh. Me ha dejado por un cantante uruguayo. Y llevabais 5 años. A mí me gusta hablar siempre de nuestro tiempo en el sentido de mejorable, ¿no? Es decir, cómo podemos mejorar el modo que tenemos de vivir, que nos frustra tanto, nos deja con tanta insatisfacción. Bueno, la primera es que pasamos por la vida sin disfrutarla, ¿no? sin experimentarla, ¿no? De manera profunda. Vivimos 30, 40 años más que nuestros abuelos y sin embargo estamos pensando todo el rato que no nos da tiempo a nada. No sé, tenemos una relación bastante superficial con la gente, un poco de consumo, ¿no? Es verdad que es una peli que habla mucho del tiempo, ¿no? De muchas formas el tiempo, del paso del tiempo, y que lo que comentaba antes, que en esta vida donde vivimos más años que nunca, siempre decimos que no tenemos tiempo. Y es una putada perderte las cosas, sin ponerme hippie, pero las cosas... poder estar tranquilo con un amigo tomando una caña y no mirar el móvil, dejarte sorprender por un señor de un bar que te hable y te cuente su vida, hablar con el taxista, pasar tiempo con la gente. Él está desarrollando un trabajo que habla de la calma, que habla del reposo, que habla digamos, relacionarnos con la naturaleza y con el tiempo de manera sana, ¿no? Y al mismo tiempo él no lo hace, que esto es habitualísimo, o sea, es decir, la gente que más predica luego es la que menos lo tiene resuelto, ¿no? Supongo que también lo hace Trueba, lo cuenta en una historia como de, mira, a este chico le va muy mal en el amor, pero le va súper bien en el trabajo. No, le va mal en el trabajo, le va mal en el amor, lo ha dejado por un tío que es un imbécil que ya estaba con él, que sabe quién es perfectamente, la cara, puede imaginárselos follando todo el rato porque sabe quién es, lo tiene en internet, es famoso, es un tío, es como que él tensa mucho la cuerda para que el personaje de Miguel se quede ahí estancado en ese invierno eterno. Pero claro, ¿qué ocurre? Que cuando te desnudas,
de una cosa se desnudan todas, y entonces él de pronto se encuentra muy solo, se encuentra muy a la intemperie, en un país además le pones en una ciudad extranjera para representar perfectamente esa soledad, ¿no? Y ese naufragio, ¿no? Vamos a morir. ¿Eras tú? Sí, con 20 años. Por la soledad. Por la soledad. Una de las cosas por las que quería también hacer la película era por montar a mitad de película esta escena de sexo improbable entre un hombre y una mujer 25 años mayor, que tuviera un elemento gráfico, ¿no? Que son los cuerpos, la diferencia de cuerpos, pero también que tuviera los elementos de la vergüenza, del tiempo sin hacerlo, esto sí, no, me levanto, voy, espérate, qué vergüenza, ¿no? Y además acaba un poco también en la misma vergüenza que recuperan los dos que hemos hecho. Me dijo, es curioso, estamos haciendo una película sobre la incomodidad y de pronto no nos damos cuenta que a nosotros mismos nos provoca esa incomodidad lo que estamos haciendo, ¿no? Soy súper maniático con eso. Yo construyo de fuera para adentro, por eso me hago amigo de vestuario y de maquillaje y peluquería, porque hacen la mitad de mi trabajo, y sí que me doy cuenta sobre todo de la energía y de los movimientos. Esta peli tiene bastante de slapstick en algunos momentos, no es bastante comedia física, aunque se ha petado algunas secuencias que eran más físicas, pero bueno, sí, para mí es muy importante la fisicidad del personaje, mucho, o sea, me da la vida. No es gran cambio, pero en la peli que hacía con María, los días que vendrán, yo era un gallo, estaba todo el rato con un poco, que nadie lo ve, es muy sutil, pero yo me quedo tranquilo, como he hecho mi trabajo, en realidad soy la misma persona haciendo el bobo, pero me siento más tranquilo. Soy actor de fuera para adentro siempre y de imaginar, no de recordar, se murió mi abuelo, nunca. Fernando Franco presentó como David Trueba su película En Seminci. Subsuelo es una tragedia griega que utiliza el thriller para contar qué pasa en una familia que guarda secretos después de un accidente de coche y cómo se genera la culpa y el acoso a raíz de aquello. Dos hermanos mellizos unidos por ese secreto son Julia Martínez y Diego Garisa, junto a ellos Nacho Sánchez, Izan Escamilla y Sonia Almarcha, que completan el reparto. Ay, hijo, qué cagada todo, de verdad. Cada vez que lo pienso. Ey, no te agobies, ¿vale, mamá? Va a estar todo bien. Estoy aquí tranquilamente tomando el sol, intentando estar sola y a mi bola, aunque sea solo un rato, y de repente me vienes con que si el protector, que si los dedos, que si las pastillas. Viene a que me preocupo por ti, por cómo estás. ¿Ah, sí? Sí, por ti y por tu hermano, que me deslomo por vosotros. Aunque tú no lo quieras ver. Mi hermano. Sí, tu hermano, sí. ¿Qué pasa ahora con tu hermano? Es que me da muy mal rollo todo esto. Bueno, pues no hay mal rollo que valga. Si preguntan, que pregunten. Se les dice lo mismo hasta que se convenzan, como dices tú, y punto. Yo ya no puedo más. Pues vas a tener que poder, que no hay otra. Y si no, habértelo pensado antes de hacer el gilipollas, que bastante teníamos con que lo hiciera la niña.
Follow the light, look into the light. Y se estrena también Leo y Lu, es el debut de Carlos Solano y cuenta de una manera amable y tierna el encuentro entre una niña que no puede hablar y un tipo perdido en la vida. Juntos emprenden un curioso viaje físico y psicológico y ellos son Isaac Ferris y Julia Sulleiro. Esta es Leo. Es cierto que está pasando por una época un poco complicada. ¿Podemos jugar? Tú sí, pero Leo no, que es una mudita. Pero claro, de ahí hacer algo así, pues es que no es propio de ella. Chavala, ¿no eres un poco pequeña tú para hacer autostop? Creo que la parte interesante de ver el mundo con los ojos de un niño y ver el mundo con los ojos de un adulto, quizá ya con algo más de cinismo, ¿no? Ya habiéndote llevado pues a algún que otro rechazo, sea el del sentido que sea, pues creo que está guay también a veces volver a sentir la mirada infantil para recuperarte, recordarte quién eras, ¿no? Y en realidad pues vamos cumpliendo años, pero seguimos siendo niños. Entonces a mí me encanta mi madre, que dice que tiene 16 años y bueno, está en el cuerpo que tiene, pero ella es una chica de 16 años y me parece que también es un poco así, ¿no? Entonces bueno, el contraste funciona a la hora de generar, porque de ese contraste de repente te encuentras, ¿no? Situaciones diversas y diferentes puntos de vista que te puedan ayudar a pensar y a formarte tú también tu opinión, ¿no? Y creo que se complementan además, ¿no? Es lo que le sucede a los dos personajes, ¿no? Que tienen una herida, en este caso familiar, similar, y eso también es lo que hace abrirle los ojos a Lu en un momento en el que él descubre más o menos lo que le ha sucedido a Leo. El pensar, joder, una niña de 12 años o de 11 años el personaje, con todo lo que le ha pasado, y mira cómo se enfrenta a la vida, con qué esperanza mira al futuro, y yo estoy aquí gruñendo y quejándome por tonterías y por no querer enfrentarme. Yo tengo la posibilidad de ir, llamar a la puerta y hablar con mi padre. Ella ya no puede hacer eso, ¿no? Yo creo que es una peli sobre todo para pararse, mirar alrededor, si tienes a quien tienes al lado, y hacer el camino juntos, ¿no? Sea el que sea, y llegue hasta donde llegue, y aprender que somos más ricos si salimos de nuestra zona de confort también, si salimos de lo que pensamos, ¿no? Y pues en ese sentido el tener dos personajes que se obligan el uno al otro, ¿no? A transitar por donde no tenían pensado o por donde no habían hecho nunca, y redescubrirse a sí mismos también por esas rutas, esos caminos, pues bueno, yo creo que la vida en realidad es así, ¿no? Salvo que te encierres en uno mismo, que era Unamuno, ¿no? Unamuno el que decía que el racismo se cura viajando y el fascismo leyendo, ¿no? O algo así, pues en este caso básicamente es romper las barreras que el desconocimiento genera miedo, ¿no? Y el miedo pues genera sobreprotección sobre lo que tenemos, y bueno, pues quizá salir de esa burbuja nos sea bueno a todos, ¿no? Para expandirnos, ¿no? Para ser mejores. Él es muy fan de Spielberg, hablamos mucho de Spielberg, yo soy más fan de CMX, pero Richard Donner también, con los Goonies, habían referentes, este cine ochentero que trataba el cine para todos los públicos de forma inteligente, que no sobreinfantilizaba al espectador ni a los personajes, ni lo daba todo masticadito para que el espectador salga como ya con el paquete hecho, ¿no? El juntarles es como que el uno se potencia el otro, o se apoyan en los sitios en donde más necesitan apoyo, gracias a la personalidad quizá tan diferente que tiene el compañero de viaje, que al final pues se complementan y sale pues eso, una relación Timón y Pumba o Mandalorian o tal, que son muy icónicas, son muy potentes, ¿no? Y que a mí me gustan, ¿no? Cuando ves una peli, ves personajes diferentes, pero te sacan una sonrisa, te hacen llorar, te hacen reír, yo creo que es mágico, ¿no? Se van sumando, podías-me levar. Se van sumando, podías-me. El cine en la SER con Pepa Blanes. Con Pepa Blanes. Javier Cámara, Diego San José, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿no? Escuchando la magnífica a ver voz si va a ser el cine en la SER con Javier Cámara. ¿Qué es esto? Hazlo ahora, que ya sé. El cine en la SER
con Pepa Blanes. Oye, ¿no? oye. Lo voy a coger, te voy a pagar. No podemos pagar derechos de autor. Lo podemos utilizar, ¿no? Te voy a pagar derechos de autor. Pero es que me ha gustado mucho la voz vuestra porque es el cine en la SER con Pepa Blanes. No, es como para arriba, ¿no? Sí. Es muy bonito como lo hace la dobladora. Bueno, vosotros habéis hecho una dupla estupenda y no se ha roto, sigue aquí. Después de Vota Juan, vamos Juan, venga Juan, que nunca sé si es el orden correcto. Lo has hecho bien. Nadie lo sabe. Está bien. Está correcto. Pues que nos hicisteis reír con cierta amargura, ¿no?, de las miserias de nuestra política. Si no me asegura al 200% que en la próxima remodelación de gabinete no me ofrece el Ministerio del Interior, el de Justicia, la presidencia del Congreso o el vicepresidente, un puesto en el que yo podría desarrollar perfectamente todo mi potencial. No, si no me ofrece eso, me voy, bye. Dimito ya, se acabó. Bye. Hablando de misiones, ¿eh? Bueno, hemos tenido también un escarceo del guionista sin el actor y director en Celeste, con Carmen Machi haciendo de inspectora de Hacienda, pero ahora volvéis juntos como showrunner, actor y director en Yakarta. De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. Bueno, Yakarta cuenta la historia de un profesor de gimnasia que fue joven promesa del bádminton, que lo echaron de la federación y que entrena a chicas a las que ve cierto futuro. Empieza a entrenar al personaje de Carla Quílez, que está espectacular, Carla Quílez, y vamos descubriendo un poco la vida y los secretos de ambos. ¿Sabes dónde está Yakarta, sí o no? ¿El qué? Yakarta, la ciudad. No sé, lejos. Te va a encantar cuando vayas. ¿Yo ir a dónde? José Ramón Garrido. Doy educación física en el Instituto Palomeras, de Vallecas. Joserra. ¿Tú? Mar. Mar. Me gusta Mar. El nombre. Mar. Pero para ir a Yakarta primero tienes que ir a Totana. Es cierto. Para ir a Yakarta hay que ir antes a Totana. Totalmente. ¿Por qué el bádminton y por qué Yakarta y Totana? Yakarta, que creo que es el lugar también donde dice que quiere ir Aitana en el documental. ¿En serio? Creo que sí. José Ra y Aitana compartiendo inquietudes, ¿no? Jamás lo hubiese pensado José Ramón Garrido. El bádminton, sobre todo, pues porque creo que hay una cosa muy bonita en el hecho de que incluso ganando te parezcas mucho al que no ha ganado. Es decir, que ganar un torneo en Torrelavega de bádminton tampoco te coloca en un lugar vital muy distinto al que ha quedado séptimo. Y como Yakarta es una historia sobre el tema de fondo, es la derrota y el perder sistemáticamente en la vida, creo que teníamos que lanzar a nuestros personajes por un viaje a través de ciudades sin carisma y enfrentarse a un reto deportivo que tampoco les va a acercar jamás a la gloria, ¿no? Yo creo que al final ahí está como la foto en la que mezclando gasolineras, bingos y volantes, uno aspira simplemente a ser lo menos infeliz posible. Bueno, es una serie evidentemente sobre muchas cosas. Hablábamos de ganar, hablábamos de perder. ¿Por qué os interesaban tanto estos personajes que son tan perdedores? Bueno, a mí los perdedores me caen genial. Tengo mucha empatía respecto a la gente que pierde sistemáticamente. Y para mí una cosa muy bonita de contar, que es que la victoria no requiere ningún proceso interno de nadie de nosotros. Es decir, cuando tú ganas, los demás se acercan a felicitarte. Todo llega de fuera. Y cuando te vas a la cama no tienes que pensar en por qué has ganado. Tienes que disfrutar que has ganado. La derrota es la que nos hace madurar. Es decir, cuando tú pierdes, sí necesitas explicarte la derrota, entender por qué has perdido, posiblemente hasta perdonarte y contarte a ti mismo que no eres tan malo como el resultado. Creo que alguien se hace mayor, en el buen sentido de la palabra, por sus derrotas y no por sus victorias. Las victorias no te hacen madurar y en cambio creo que la derrota tiene casi una poesía, una literatura que a mí me interesa mucho más, hasta el punto de que me caen mal los ganadores y me caen bien los perdedores. Entonces yo creo que como me siento un guionista que no quiere dirigir, estoy mucho más cerca de un jugador de bádminton que de un Cristiano Ronaldo o un Leo Messi. ¿Y tú de quién estás cerca? Yo siempre estoy cerca de Diego San José. Yo no porque tiene un pico de oro. O sea, es un winner, es un fucker y un winner, totalmente. Es un winner, sí, habla de los fracasados, pero desde una cierta, ¿sabes? Desde la altura, ¿sabes? Habla de todos los demás, ¿no? Diciendo, quiero fotografiar a esa gente que está ahí abajo, ¿no? No, yo estar con Diego y verle la evolución de
desde Fede Tarras, Juan Carrasco, Celeste, y ahora está Yakarta tan seca y tan cruda, ¿no? Porque es que Yakarta, yo me imagino que Yakarta es un sitio como muy frondoso, muy vegetal, muy verde, y en el fondo esta serie es como el viaje a ninguna parte, o sea, una estepa castellana y un lugar así de estos, vemos a estos dos personajes todo el rato muy solos, muy perdidos, ¿no? Muy fracasados y muy tristes. Y entonces yo lo quiero seguir a donde sea, porque, o sea, quiero que siga contando conmigo porque me hace grande y lo quiero mucho además. Qué bonito, es mutuo. No, es que nos hemos hecho amigos, la verdad, es que es como claro. Tremendo. Y a ti te ha hecho esta serie en el tono que tiene, ¿no? Mucho más amargo, triste, podemos decir, oscuro. Repensar también toda esta dinámica de ganadores, perdedores, qué relación tenemos con el éxito en nuestra vida, con el fracaso. Es que el éxito no es mentira, porque es verdad, porque te dan un Goya y es maravilloso, y te dan una serie y ganas dinero y sales en las revistas. Pero en el fondo es que lo que importa es lo que está detrás de todo eso. O sea, es que normalmente en la vida viene todo junto. O sea, por poner un ejemplo inventado, quiero decir, te dan un Goya y te muere tu padre, ¿sabes? O sea, es que dices, entonces hace poco a un amigo le pasó, ¿no? Le estaban dando un premio por una cosa y el día anterior estaba enterrando a su padre, y además todo como muy fortuito, y todos le vamos como diciendo, ¿cómo estás? Y dice, bueno, pues dedicándole el premio a mi padre, ¿no? Entonces, ¿estás contento? Sí. ¿Tienes éxito? Sí, pero llevas 3 años sin ver a tu padre y se te ha muerto, y de repente te reconcome una cosa de fracaso vital por haber peleado por otras cosas. Cuando uno decide ir por un sitio, estás dejando de ir por un montón de otros sitios. Entonces, pues no es un fracaso, es una decisión, es la decisión de la vida, y a veces, pues a los 10 años que llevas por ese camino te das cuenta que era el camino equivocado, y dices tú, bueno, década perdida, ¿no? Vamos a volver a empezar. Entonces eso es lo que dice Diego del aprendizaje de la vida, que la vida, pues en muchos casos, pues como dice un amigo, se junta todo, chorizo, tarta, se junta la chorizo y la tarta junto, entonces lo tienes que comer junto. Y luego está este personaje al que os iba a preguntar, para el hilo de esto de saber perder, si no ganáis en Los Feroz por Yakarta, vais a reaccionar bien. Totalmente. De hecho, creo que lo paradójico sería que Yakarta, que es sobre un homenaje a la derrota, gane premios. Es decir, yo creo que entre los perdedores, aparte, creo que es más divertido. Es decir, creo que los perdedores es gente mucho más jovial. Creo que los ganadores, hay un veneno extraño en la victoria, y creo que el que pierde está más relajado. Es como todo mucho más, ¿no? Mucho más suave. Dicho esto, vótame. Dicho esto, votadnos para poderlo decir a recoger el premio, porque si no lo digo no tiene sentido, ¿no? Claro, en la web tendrás que decirlo. Pero es cierto que este personaje que al principio es desconcertante, porque no sabes muy bien si él va a hacer algo, si no va a hacer, qué hay detrás de esa mirada, y en realidad detrás de esa mirada solo hay derrota, pero es verdad que es una derrota tras otra. O sea, que no sé cómo nace un personaje, yo no sé si es el más trágico que has escrito, y uno de los más trágicos, mira que tú has hecho también cosas siniestras, pero uno de los más trágicos, al final es tierno, ¿no? Pero también de los más trágicos que habéis hecho los dos. En mi carrera sin duda es el más trágico. Bueno, Juan Carlitos tenía tragedia. Juan Carlitos tenía otro tipo de tragedia, pero él era consciente, él se pensaba que era el humorista más gracioso de Europa, ¿no? Pero sí, José Ramón Garrido es la cosa más trágica que yo he hecho. Yo he escrito el personaje junto con Dani Castro y Fernando Delgado Hierro, intentando asumir un reto que es muy complicado cuando es Javier Cámara, que era, oye, escribamos una serie donde se lo pongamos difícil a Javier Cámara, que ya lo conocíamos mucho de la trilogía Bota Juan, y teníamos la sensación de que su techo de exigencia posiblemente estaba más arriba. Hay un par de secuencias, un par de escenas en Yakarta que creo que son extremadamente exigentes. Hay una en un hotel de 8 minutos que grabamos en plan secuencia, donde fue espectacular verle trabajar, y creo que tengo que hacer más series con Javi, porque todavía me voy con la sensación de que no le he visto el techo. O sea, es increíble, porque creo que era muy difícil hacer a José Ramón. Creo que es verdad, además está guay que lo cuentes, que lo pasaste mal. Sí, hombre, claro. Lo pasó muy mal con José Ramón, y hay una cosa casi un poco injusta, porque yo le quiero mucho, es un amigo, pero cuando me decía que lo estaba pasando mal con el personaje, y yo le vi pasarlo mal, yo lo que pensaba es, ostras, pues igual está bien escrito. O sea, si Javier Cámara se va a su casa amargado, yo pensaba, oye, perdóname, tal, no sé qué, y decía, oye, cuidado que igual está bien el texto. Pero es verdad que lo pasó psicópata, ¿eh? No, a mí me ha gustado mucho este viaje. Me ha gustado mucho porque a mí me gusta que me tensen las cuerdas, ¿no? Y también aquí hay otra parte del trípode es Elena Trapé, que yo ya lo dije, bueno, lo he dicho varias veces, pero creo que el año pasado fue el año de Elena Trapé, junto con Yo Adicto y Celeste y varias cosas más que había dirigido, porque lo dirigió todo ese año y todo lo más exitoso. Y Elena también ha afinado mucho esta
este trío que formamos, ¿no? A mí me gusta mucho el personaje, y sí es verdad que lo pasé mal, porque es un personaje que es una víctima, pero destroza todo lo que toca. O sea, todos los daños colaterales son muy graves. Sus daños colaterales son muy graves. Su familia la ha destrozado. Su hija y su mujer, ¿no? El capítulo 4, que es demoledor. O sea, y esa mujer habla de otros niños que también perdieron mucho, y sus familias, ¿no? La Federación no le habla. Luego la Federación cuenta lo que ha pasado con este hombre también. Tienen su propia versión de los hechos, ¿no? Pero cuando descubres cuál es el dolor de José Ra, lo entiendes, empatizas con él. Y sí es verdad que durante una parte de la serie te da bastante miedo. O sea, te da miedo porque dices, sí, estoy empezando a entenderte, pero creo que eres más oscuro de lo que pareces, ¿no? Y es que, claro, ese tipo de heridas, que a los que no estamos acostumbrados a ver ese tipo de heridas, tú no sabes cómo reaccionar. Entonces, claro, yo no sabría cómo reaccionar ante alguien que te cuenta eso, ¿no? Y dices, pues claro, no sé, es que ya eres muy mayor para que alguien te ayude ya, ¿no? Si no te ha ayudado nadie desde los 14 a los 60, ya ¿qué vas a hacer? Si has destrozado a tu familia, has destrozado... Y esta niña está en el camino de que la destroces también, ¿no? Entonces, tenía mis dudas siempre con José Ra. Sabía cuál era el final, pero interpretarlo... De verdad, darle cariño, me costó darle cariño. Y eso que es un personaje absolutamente necesitado de cariño, pero es que... Joder, es que, claro, es que tiene una ansia de venganza tan grande, o sea, le mueve la venganza, que es un motor maravilloso, el que decía Diego, ¿no? A veces el amor, hablamos de que es un motor importante, pero es que la venganza es todavía más fuerte, ¿no? Y después se encuentra con una niña que también es una niña que tiene una rabia dentro tremenda, ¿no? Son dos personajes muy bonitos, y además se complementan, ¿no? Cuando podrían salir disparados el uno con el otro. Y no sé si como guionista es la primera vez que te planteas dosificar el misterio, porque es verdad que en cada capítulo vas conociendo una parte de esa herida de José Ra y de Mar, de los dos, pero poco a poco vas viendo, ¿no? Qué le pasa a este hombre, por qué va al coro, qué le pasa con su exmujer y con su hija, dónde está esa herida, y poco a poco le vamos conociendo. Eso no pasa en el primer capítulo, sino que hasta el final no vemos qué es lo que realmente le pasa. Y de hecho, fíjate, en esto que cuentas, necesitábamos la generosidad de que Movistar Plus y de Mediapro Studio nos dejaran escribir una serie que se esconde a sí misma durante 2 episodios. Es decir, que es algo que el algoritmo te exige. Es decir, que en el primer capítulo ya coloques todos los caramelos para que el espectador ya tenga las cosas más llamativas desde el arranque, ¿no? Entonces nosotros proponemos un reto en el que no valía con que nosotros lo viéramos claro. Necesitamos que también asumieran ellos el riesgo. Y es que efectivamente, para mí la serie, yo es la primera vez que he escrito algo que esconde otra cosa dentro, que no estamos colocándola ni en el tráiler, ni en el teaser, ni en la promoción. Pero efectivamente, vosotros que habéis visto la serie esconde 2 temas muy complicados que podrían haber sido la bandera de la serie. Pero no queríamos hacer la serie de esos temas. Queríamos recordar una cosa que me parece muy interesante, que es que cuando tú eres víctima de ese tipo de traumas, no solo eres víctima de ese tipo de traumas, sigues necesitando ser un padre, un amigo, un profesor, y la vida sigue, pese a todo, y queríamos contar lo que rodea a alguien que ha sufrido eso sin poner el foco solo en estos problemas. Está diseñada así, pero yo pensé que tal vez, y era razonable, nos dijeran, nada, colócanos en el primer capítulo los datos de todo. Y durante 2 episodios la gente no va a saber exactamente por qué se comporta así, y creo que esto nos permite hacer una cosa que me parece muy chulo, que es que más de un espectador creo que va a sentir que ha pecado en sus prejuicios. Es decir, que cuando va a llegar en el capítulo 3 la revelación de qué está pasando, creo que lo normal es que mucha gente se haya equivocado en el análisis, y es que al final creo que hasta que no nos sentamos mucho rato a hablar con la gente, no sabemos qué le duele a la gente, ni qué herida tiene. Y nos solemos equivocar cuando anticipamos el diagnóstico, ¿no? Entonces yo creo que con José Ra y en Yakarta va a pasar algo por ahí. Me parece un juego bonito, pero que requiere que la cadena nos haya dejado hacerlo, ¿no? Sí, y un espectador que bueno, Movistar tiene unos espectadores muy fijos y tal, y es verdad que nosotros les proponemos este dueto, que normalmente hemos hecho más comedia y tal, le proponemos este drama, y bueno, y que nos sigan, ¿no? Que sean sean pacientes. ¿Os da miedo que la gente espere un gag? No. Pasa una cosa curiosa, fíjate, venimos de la Seminci y en Valladolid, en los 2 primeros episodios la gente se reía bastante, de hecho, bastante, ¿te acuerdas? Que nos sorprendió. Para tu gusto, sí. Sí, porque yo, claro... para mi gusto no, para mi gusto la gente se reía de cosas, bueno, sí, o sea, la hacía para mí se rían mucho, sí, sí, pero pensé que, se lo decía ahora, José, yo lo que pensé fue, qué guay que se rían, porque realmente el capítulo 3 es el mismo episodio. Es decir, si tú vienes de reírte al capítulo 3, el viaje que tú haces es mucho más llamativo que si pasas de no reírte a
a encima irte al hoyo, ¿no? Entonces creo que las expectativas respecto a la comedia que se espera de nosotros son, entre comillas, un problema para el espectador. O sea, yo creo que nunca hay que escribir en función de las expectativas ajenas. Tú tienes que dar lo mejor de ti y si no coincide con lo que uno espera, intentar que lo que le das a cambio sea mejor, ¿no? Entonces, esto evidentemente no es una comedia. No hemos intentado que nadie se burle ni del bádminton, ni de la torpeza de José Ramón, ni de su aspecto tampoco, sino que lo hemos hecho totalmente en serio y con la delicadeza que creo que necesitan un par de traumas que hay por ahí repartidos. Y luego hay una cosa muy interesante, porque tú decías la venganza, ¿no? Como motor narrativo, la reparación, el trauma que puede haber, pero también es un personaje profundamente obsesivo, ¿no? En plan, toda su vida y todo está focalizado en esa venganza. Y yo recuerdo que cuando estuviste aquí con Celeste nos decías que una de tus obsesiones era cuando te jubiles, ¿qué eres? ¿En qué te conviertes cuando dejas el oficio al que le has dedicado toda tu vida? No sé si eso conecta algo, Celeste, con esta serie, porque este personaje también es cuando lo sacan del lugar en el que ha estado y ha crecido, aunque arrastra una herida muy profunda. También es incapaz de asumir que su vida ya no puede ser eso. Si creéis que tiene algo de eso, de esa relación con el oficio, con el trabajo, con a lo que yo me había proyectado en mi vida desde joven. De hecho, fíjate que hay una frase cuando le dice Julio Iglesias, ¿no? Que le dice, ¿tú a qué te dedicas? Y le dice al bádminton, y dice, ¿te ganas la vida con el bádminton? Y dice, no, me has preguntado a qué me dedico. Es decir, que a veces uno se dedica a una cosa que no es su oficio, aunque culturalmente estamos enseñados a que somos lo que nos dedicamos profesionalmente, ¿no? Y creo que la serie también habla de los juguetes rotos. Es decir, cuando tú has sido... Te han hecho creer en las Olimpiadas de Barcelona 92, recordemos que había un montón de atletas españoles a los que durante un día les hicimos creer que eran nuestros representantes y hoy en día nos tienen que explicar que estuvieron allí porque la memoria es muy injusta y muy desagradecida y se nos ha olvidado. Y creo que ser un juguete roto, ostras, es un peso que hay que arrastrar con él. Sí, y sobre todo además Joserra estaba representando a España en unas Olimpiadas y ya le había pasado todo lo que le estaba pasando. Ha habido varios casos, nosotros nos hemos basado en varios casos incluso de algunos atletas y tal, deportistas, no hemos leído mucho sobre el tema, ¿no? Y claro, es tremendo porque es un personaje que se siente muy culpable él de lo que le pasó, ¿no? Hay un momento maravilloso al final de la escena en el capítulo 3 que le dices que para mí también era un referente, o sea, yo también le quería, era una persona a la que yo amaba, o sea, aquello que me hicieron yo a esa persona le quería. Entonces, es alguien que todavía no ha puesto en orden nada, ¿no? Yo me pienso que Joserra es una bola de nieve que ha caído y se ha estampado contra como una luz, ¿no? Y luego de repente se ha levantado como ha podido y ha empezado a pensar que sigue siendo la misma persona. Y no lo es. No lo es. Entonces, siempre nos imaginábamos cómo lo había hablado con su mujer, o cómo lo había planteado con su hija, o cómo lo había hablado en la federación, o cómo había planteado esa cena de la que tanto se habla, ¿no? Que si hubiese una temporada 2 estaría maravilloso ver qué pasó en esa cena, ¿no? Entonces hay una serie de misterios todavía que a mí me gustan de Joserra que sirven para llenar ese puzzle, ¿no? Y sí, ¿no? Ha sido muy gratificante hacerlo, sobre todo porque había muchos lugares en sombra que había que darles luz y no había respuesta para ello tampoco, ¿no? Te tienes que inventar ese trauma en ti. Y luego es muy bonita la escena al final, ¿no? La escena en la comisaría. Pues maravillosa. Claro, es un poco... Sabes que se rodó el primer día esa escena, para que veas un poco cómo es la cosa, ¿no? Pero que sí que de alguna manera había no sé si un intento de reparar los juguetes rotos, pero sí de fijarse porque juguetes rotos en el deporte, pero vivimos en una industria donde también se generan todo el rato, ¿no? Y en un país que cada vez genera más juguetes rotos. Totalmente, sí, fíjate que nosotros desde la ficción o desde el audiovisual no podemos criticar al deporte por generar juguetes rotos, porque creo que también nosotros somos una industria con una capacidad tremenda, ¿no? De hacer, de dar un momento de gloria a alguien y no volverle a regalar nada, ¿no? Sí, hay una cosa ahí climática en el último episodio que tiene que ver con... Bueno, creo que hemos intentado hacer algo que desde luego desde escritura es muy complicado, que es que no terminar de caer en lo pesimista ni tampoco en lo optimista, o sea, mantenernos en medio, porque yo tampoco me creo esas ficciones donde al protagonista se le castiga sistemáticamente a que todo lo que le pase es malo tras malo tras malo, porque eso por otra parte es más fácil de escribir que intentar moverte, ¿no?, entre dos aguas y que nunca sepas
y creo que la vida es así, es decir, que nunca sepas si lo que te ocurre es una comedia o un drama, ¿no? Entonces, hay una cosa que creo que es interesante de Yakarta, más allá del contenido, está en que no es fácil de clasificar. Y es una cosa que hay que agradecer a la televisión que desde hace unos años hacemos, que es que no te obligan a defender un género. Es decir, ya no te obligan a decir, oye, si haces una comedia, que sea mega comedia, y si haces un drama, que sea mega triste. Pues ahí nos movemos nosotros, ¿no? En un momento ahí como medio tragedia, pero medio amargo, pero medio tal, que es el viaje de estos personajes por la España profunda, que a mí me apasiona, que creo que España se cuenta mejor desde Ponferrada y Torrelavega que desde el pueblo más bonito, desde las capitales. O sea, creo que los que somos de provincia entendemos que España está ahí y no en el pequeñísimo porcentaje de gente que vive en las capitales. Y no nos queremos reír de José Ra en ningún momento, pero te tenemos que preguntar, estos pelillos eran míos. Eran tuyos. Es peor look incluso que el de Javier Bardem en No es país para viejos. Sí, estos pelillos son magnéticos. Pero el de Bardem era bien malo, perra. O sea, me estás Hombre, diciendo... este es malo. O sea, tú eres estupendo, pero el look es el otro, bueno, y Bardem más. El otro día me dijeron, este pelo, como esta peluca que te han puesto detrás, como mal peinada, eso es un error en esa escena. Dice, no, es mi pelo. O sea, entonces claro, me viene algún escorzo y dije, es verdad, vaya, es que tengo 3 pelos y encima mal peinados, lo pasaban fatal, pero Aridian y el peluquero, ¿cómo se llama? Lo menos te vas a decir, tú llamas el príncipe, con lo cual ya no... Sí. Qué cabeza. Bueno, perdóname, cariño. O sea, se lo pasaron pipa maquillándome y destrozándome la cara, sí, poniéndome pupas y todas esas cosas, sí. Yo me veo y digo... Pues estoy hasta guapo. No, estaba muy bien. Fíjate que el objetivo del look era que José Ra oliera mal, es decir, el olor no llega a la que ficción. te diera la sensación de dejado, ¿no? Sí, olerá mal. Este señor tiene que oler mal. Sí. Sí, esos chándals deslavazados, sin lavar, sucios, un tío que está pitado, pues a mí que no se lava por la mañana, o sea, que es que yo qué sé. Ese es ese señor, ese es el señor que van a ver. ¿Y cómo construisteis la relación entre los dos personajes? El personaje de Carla Quílez, que también está maravillosa, tanto desde el guión como ya en el rodaje. ¿Cómo fue ese trabajo? En guión lo que era para nosotros muy importante era que no hubiera paternalismo, es decir, que el personaje no fuera el mentor, que es el que te alecciona, que no fuera Karate Kid, o sea, que no fuera un profesor que te enseña a vivir, sino que ella tuviera el carácter que creo que tiene afortunadamente la gente que ahora tiene adolescentes de ahora, que tienen ideas claras y que en un momento dado te pueden contraargumentar con mucha solidez, ¿no? Entonces, de hecho, hay alguna bronca que le echa Mara José Ra, donde las tornas se cambian y eso era muy, muy importante. Luego, Carla Quílez es menor de edad y tuvimos que trabajar con mucho tacto la explicación del conflicto de base. Creo que ahí Javier y Carla establecieron una relación más allá de lo profesional, preciosa, porque se han querido mucho, porque Carla te adoptó como a un referente al que mirar mucho, ¿no? Y fue muy guay, porque hubo una escena que se rodó casi al final, en una terraza, en la que los personajes se despiden y ellos estaban despidiendo también, porque acaba el rodaje, y fue muy emotivo para todos ver cómo los lloros creo que se mezclaban los personajes y los actores. Sí, a mí por ejemplo, la relación con Carla fue muy bonita, porque claro, tú dices, estamos hablando de unas cosas que no se deberían hablar con un menor de edad, ¿sabes? Entonces había algunos momentos de Joserra, de comportamientos de Joserra, porque en el fondo tú ves que Joserra es alguien que se quedó anclado en sus 14 años, que es un poco la edad que tiene ella, ¿no? Entonces, él entrena como a él le entrenaron. No tiene una base sólida, ni es un psicólogo, ni es una persona que lo que dice Diego, ¿no? No es ningún mentor, no es alguien que ayuda, va totalmente a la contra. O sea, no ayuda en absoluto. O sea, no hace falta la psicología, lo mejor es estar mal para que tu contrincante pague los platos rotos, ¿no? Esa es la teoría de él. Entonces, me costó mucho, a veces, no es ningún sufrimiento, pero me costó decir algunas cosas que digo a uno menor de edad. Yo sé que Carla es mucho más inteligente y mucho más madura que yo muchas veces, pero me daba pudor. Esa escena del capítulo 5 me daba mucho pudor decirle, porque además empieza la escena diciendo, yo era un niño, yo era como tú, y te voy a contar lo que me pasó. Y claro, se lo estaba contando una chica que realmente es menor de edad, no era una actriz de 25 que hace de 16, ¿sabes? Que luego dices, no, es que... Y su madre estaba presente, siempre ha estado presente, Eva, ¿no? Pero en el fondo era una cosa muy pudorosa. Digo, esto no se lo debería decir. Así no se debería tratar a un menor de edad, ¿no? Este hombre no debería estar
Tratando con menores de edad, ¿no? Yo sé que todo el mundo va a decir, al final sí, ¿no? Al final nos gusta, al final es un tipo que su educación sentimental parece que ha revertido en beneficio para él, ¿no? Porque ella le ha ayudado a dar varios pasos, pero en el fondo hay varias escenas que a mí me costaban, digo, oye, perdona, es que te voy a decir esto, ¿sabes? O por ejemplo el final del capítulo 3, cuando la lleva a ese lugar lejano, ¿no? Y la despierta por la noche y... No digas lo que hacen. No, spoiler. ¿Sabes? Cuando la despierta en ese hostal de carretera y se la lleva en el coche, ¿no? Y dices tú, Dios mío, faltan 2 minutos para que acabe el capítulo, ¿qué va a pasar? Sí. Pues a mí esa escena me costó muchísimo también. Y no hay palabras. Solo digo, perdóname. Y me costó un huevo, ¿sabes? Me costó no llorar. Porque dije... Pero esto no se hace. Esto no se hace. Tío, ¿qué te pasa en la cabeza para hacer algo así? O sea, no puedes despertar a una niña a las 5 de la mañana, sacarla en un sitio, decirle que se vista, meterla en un coche, llevarla a ese sitio y decirle, perdóname. O sea, ¿perdóname de qué? ¿Sabes? Es como... Entonces, eso me costaba. Yo a veces me decía, digo, pero lo estás defendiendo. Y digo, a veces no quiero defenderlo. A veces le quiero pegar. Le quiero decir, tío, no puede, esto no se hace. ¿Sabes? Eso me costaba, a veces me costaba. Luego sabía que iba a evolucionar hacia otro lado, pero había escenas que dices, joder, Joserra, tío, qué poco tacto, coño. Claro, decías lo de no cuentes lo que hacen. Esta es una serie que podría venir, como vienen las cosas de Netflix, no desvelar en el capítulo 5 tal. ¿Se os ha pasado por la cabeza no decir eso? No tiene sentido tampoco. No, pero sí que es verdad que hemos sido súper cuidadosos con los materiales que vendían la serie, pactar con comunicación, qué no contar, no convertirnos en una serie sobre esos temas. Creo que ahora sí que es verdad que hay una tendencia, ¿no?, en que el tema es el argumento de venta, ¿no? La película sobre o la serie sobre. Y nosotros queríamos hacer una serie sobre dos personajes, sobre el badminton, que es muy comercial y que posiblemente podemos aspirar a... Podéis llegar a Carrusel. Carrusel. Sí. Claro, hay festivales deportivos en el mundo, podríamos ir a alguno de ellos. Fíjate que yo pensaba en Valladolid, pensaba una cosa que yo decía, oye, si en Yakarta hay alguien que ve que en España hay una serie que se llama Yakarta, querrá ver qué pensamos de Yakarta. Entonces de repente da play a esto y de repente ve Ponferrada, Tardajos, Torrelavega, ¿esto qué es? ¿No? Pirateando la serie. Pirateando, ¿no? Y es que es un blockbuster en Indonesia. También has dirigido aquí. Sí, ya es marca de la casa esto. Sí. Bueno, es insistencia de Diego. Del showrunner. Sí. Él quería que hiciera más, pero es que Elena era la mentora visual y de dirección de la serie. Pero sí, he dirigido uno y me ha gustado mucho. Sí, otra vez más me ha gustado mucho. Y sí es el capítulo 4, que es cuando él va al pueblo, a su casa, a hablar con su mujer y con su hija de una serie de circunstancias. Sí, del pasado, va a hablar del pasado. Y la verdad que ha sido muy bonito porque he trabajado con Pilar Gómez, que es una diosa, que ya trabajamos con ella en Botajuan, que nos quedamos con muchas ganas de volver a trabajar con ella. También hemos trabajado con Nuria Mencía, que estaba en Botajuan, con David Lorente, que está maravilloso, y que es un actor que es sobrenatural y que hace aquí un trabajo precioso. O sea, nos hemos repetido con gente que nos apetecía mucho. Sí, habéis creado una pandi que está bien, ¿no? Exacto, no somos solo nosotros, no. Y Elena ha venido para quedarse, ya te digo. Claro, sí, por supuesto. Pues Diego San José, Javier Cámara, muchísimas gracias. A vosotros. Que vaya muy bien. Gracias, Viva el badminton. Viva el badminton. Viva los volantes. Y que os pongan un polideportivo en vuestro pueblo. Pabellón Diego San José en Irún, ¿no? Pero que lo cuiden un poquito mejor que el pabellón José. El hijo de Ana Belén, por supuesto. Claro, eso es. Cada día algo nuevo. El cine en la SER con Pepa Blanes. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.